Hola, bienvenidos a un programa más de Días Feriados. Estoy aquí con Carla Morales. Hola Julieta, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar contigo y de estar con nuestra invitada Claudia Díaz Olavarrieta. Vamos a hablar de redes sociales y salud mental. Sí. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como @TVUNAM e Instagram como TVUNAM Oficial, #Días Feriados. Y ahora vamos a una cápsula llamada Entre esquizofrenia, abusos y suicidio de Madeline Martínez. Acompáñanos. El proyecto se llama Entre esquizofrenia, abusos y suicidio. Hace más de 10 años mi hermano se suicidó y a raíz de esa investigación que hice personal para buscar los porqués, surgió la necesidad de escribir este cuento de autoficción. Victoria Loyo habla de la esquizofrenia, cómo es vivir con 2 hijas con esta enfermedad. Y por su parte, la abogada Mónica Maides, ella habla de los feminicidios. Y lo que pretendemos con estos 3 libros de estas 2 colegas maravillosas con las que elaboró es de manera preventiva dar y llegar a cada uno de ustedes para pues ayudarlos de alguna manera. Afortunadamente el proyecto ha sido bien recibido en las escuelas, en las ferias de libro, en centros culturales, y lo que nosotros pretendemos es llevar estos temas para quitarnos los tabús que tenemos porque son demasiados. Porque si bien tenemos esta idea de que por ser jóvenes e inmaduros no saben o es absurdo sus problemas, pero esa es la situación, de que seamos empáticos con nuestros niños y reeducarnos. Por su parte, las personas que sufren enfermedades mentales también pueden sufrir discriminación y tan es así que está comprobado que las personas que sufren alguna enfermedad pues son abusadas, son violentadas, incluso son asesinadas. Hay también mujeres que se han suicidado por este acoso, por este maltrato, violación o incluso por el abuso del poder machista, las han obligado a aventarse de puentes. Entonces, al final, todos los temas tenían que ver con algo en común, ¿no? La problemática social y la actual política que hay en la ciudad. No hay feria de libro, no hay lugar en donde nos presentemos que no se acerque a alguien y nos diga algo de yo fui violada, yo intenté suicidarme, mi tío, mi papá, o perdí así a mi hermano, o perdí así a mi sobrino. Son temas que estamos perdiendo como humanidad y que pretendemos rescatar para poder orientar. Vean que tratamos solamente de exponerles un trabajo que ha sido de años de investigación, de compartiendo experiencias, compartiendo y viviendo al lado de varias personas momentos maravillosos, cada una escribiendo. Y dar estos temas en la feria, esperamos mover muchas fibras para poder sacarnos de esta incertidumbre que tenemos y que vivimos día a día, y también por lo menos quitarnos un poquito de la monotonía y la rutina, que también eso nos acaba. Y estamos de vuelta esta noche para hablar de un tema interesantísimo, que es el uso problemático de las redes sociales y sus efectos en la salud mental. Tenemos como gran invitada, y es un honor, a la doctora Claudia Díaz Olavarrieta, quien es investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. Bienvenida, doctora. Hola, Carla, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí. Ahora vamos a las preguntas. Muy bien. Cuéntanos cuál es la relación entre salud mental y las redes sociales. ¿Cuál es ese uso problemático? Cuéntanos. Bueno, como ustedes saben, las redes sociales han sido desde los últimos aproximadamente 20 años, que es cuando Facebook primero lo lanzó a las universidades en Estados Unidos, un medio de comunicación muy ágil, muy inmediato, de los jóvenes para buscar información de familia, de amigos. Como herramienta. Como herramienta. Pero lo que las investigaciones apuntan en la actualidad es algo que se ha denominado como uso problemático en las redes sociales. Y estos son las personas que pasan arriba de un cierto número de horas frente a las redes, ya sea en el teléfono, en la tablet, en la televisión, en las consolas. Y eso es la parte de la salud mental que nos importa.
Las personas que están continuamente expuestas a las redes ya no necesariamente buscan información o para hacer conexiones, sino simplemente en algo que se considera casi una conducta un poquito compulsiva. A mí me interesa preguntarte, por ejemplo, ¿cuál sería, o sea, si nosotros no paramos este uso problemático, qué puede ocurrir más adelante? ¿Cuál sería un efecto secundario? Bueno, yo creo que la población que siempre nos importa son los niños, ¿no? Son los que ahora están inaugurando una nueva forma de aprender, de ir a la escuela y de estar conectado con el mundo y con el mundo virtual. Los estudios que apuntan hacia el uso problemático de redes en niños generalmente se han centrado en los videojuegos. Hace 25 años, cuando mi hijo empezaba a utilizar videojuegos, todo el mundo estaba muy preocupado porque decíamos que nunca iban a poder pasar del primero de primaria, nunca iban a terminar la secundaria y que iba a ser el fin del mundo, ¿no? Pero no es así. En realidad, lo que han visto es que los niños que utilizan videojuegos, ¿no?, tienen una capacidad para procesar información muy ágil, muy rápida, pueden en cierta forma multitaskear, pero lo que sí es problemático es cuando los videojuegos ya no son un juego, sino son lo que consideran una adicción los expertos. O sea, un poco lo que tú estás diciendo es que el uso de las redes sociales problemático es algo que se aproxima a la adicción. La compulsión también es eso, esta cosa compulsiva y es algo adictivo. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas horas, por ejemplo? Danos un ejemplo ahí. Bueno, en México, las personas que están monitoreando el número de horas que pasamos los mexicanos frente a las redes, bueno, los que pasan frente a las redes, es un promedio de 9 horas. Para 9 horas por día. Por día. Por día. Por día, por día. Okay. Entonces, dentro de esas 9 horas, hay los que pueden pasar 18 horas frente a las redes, ¿no? ¿De verdad? Aunque el día tiene 24 horas, pueden pasar 18 horas, sí. Okay. ¿No? Y entonces, ya hay escalas para medir un uso problemático. Es decir, por ejemplo, en países europeos, Alemania, por ejemplo, quiere legislar acerca de este uso problemático, porque lo que han visto es que frecuentemente son personas que pueden tener problemas con salud mental, pueden estar un poco deprimidas, un poco aisladas, ¿no? Entonces, el gobierno lo que le está pidiendo, por ejemplo, a Facebook es: tú dime si Claudia está pasando más de 9 horas frente a las redes, avísame, porque Claudia se puede considerar una persona que esté en riesgo para problemas de salud mental un poco más importantes. Ok, ¿y esas regulaciones pueden llegar a México? ¿Van a funcionar? Estamos hablando de adictos. Bueno, Facebook en realidad es una empresa privada que no tiene, en fin, es una empresa privada. Difícilmente no tiene una obligación, no van a poder legislar al respecto del Okay. uso que las personas hacen en su vida privada Okay. sobre las redes. Pero yo creo que sí podemos tener como cierta educación digital acerca de qué es un uso realista, qué es un uso esperado y qué es un uso problemático. Yo creo que eso va a hacer toda la diferencia entre que las nuevas generaciones que no están ya tan inauguradas como fuimos nuestra generación con las redes esté como más atenta, y sobre todo los padres que estén más atentas al número de horas que sus hijos pasan, y los jóvenes incluidos también. piensas, Exactamente. Carla? Yo quería preguntarte como cuáles podrían, o sea, si nosotros les habláramos a los padres que nos están viendo, a los padres de familia, ¿cuáles podrían ser ciertas alertas y cómo podríamos de alguna manera interactuar con los niños para que dejen o se alejen de las redes sociales? Sí, mira, cuando esta discusión empezó en las redes había estos famosos controles parentales, ¿no? Los papás podían poner los controles para ver qué tipo Como de... candados, ¿no? Como candados, qué tipo de información estaban viendo sus hijos, el número de horas que estaban viendo, pero el problema en ocasiones es que los papás están pasando el mismo número de horas frente a las redes. Exactamente. Entonces ya es como un círculo bastante no virtuoso, ¿no? En donde la familia entera está inmersa. Creo que un buen consejo para los padres es si sus hijos ya no hacen relaciones, por ejemplo, en la escuela, ahora que regresamos de pandemia, ¿no? Lo que han descubierto es que las relaciones digitales de los amigos en línea son mucho menos satisfactorias que las que hacen en el salón de juegos, Claro. ¿no? O en el salón jugando en la escuela. Entonces, eso es importante. La calidad de la interacción de los amigos digitales no es la misma que la que podemos hacer tú y yo preparándonos para este programa, y eso es algo muy importante que tenemos que tener siempre el sentido de alerta. Claro. Por ejemplo, ¿hacia dónde crees que apunte esto? Ya dijiste que hay unas nuevas generaciones que a lo mejor ya no van a estar tan sorprendidas y fascinadas, digamos, como estuvieron las generaciones previas, las nuestras. ¿Y hacia dónde crees que vaya la cosa? O sea, ¿para dónde apunta el tema? Ahorita me dices que ya es un problema, que ya hay un estudio, pero ¿hacia dónde va la situación? Yo creo que tiene que ser un consumo más mesurado, aunque sabemos que
los gobiernos cuando empiezan a hablar de consumo mesurado es que ya tenemos un problema muy grande, ¿no? Okay. Que la medicina preventiva es siempre la mejor, más que la curativa. Y en este caso, bueno, tener conciencia de que estar frente a las redes no solo es diversión, sino ya puede apuntar hacia otras cosas. Un estudio en Estados Unidos de los últimos 20 años de indicadores de salud mental en estudiantes que primero fueron expuestos a Facebook en el 2006, lo que reportaron es que los indicadores de salud mental en hombres y mujeres jóvenes, que son ansiedad, depresión, trastornos del sueño. En general, una vez que Facebook entró a las universidades en Estados Unidos, ha sido más pobre. Y eso es problemático. Porque lo que nos está diciendo es que el que las personas estén continuamente expuestas a algo que en las redes se llama como comparación social, que puede ser una comparación hacia arriba o hacia abajo. Yo me comparo contigo porque tú tienes el pelo más largo, me gusta más tu pelo, me gustan más tus pestañas, tu labial me gusta más. Y yo hago como todo ese monitoreo y eso es lo que me va a causar una sensación de que a mí me falta algo, ¿no? En el caso de la autoimagen en mujeres jóvenes es un problema grande, ¿no? Porque antes cuando éramos chicas, cuando yo era chica, pues te comparabas con tu prima, con tu hermana y con tu vecina. Ahora tienes 3.7 billones de mujeres con las que te puedes comparar, ¿no? Y es un problema grande para las jóvenes. Okay. ¿Qué tipo de terapias hay al alcance de los padres de familia que tienen ya un hijo con problemas de este tipo de los que estamos hablando? Bueno, yo creo que un buen indicador sería si tu hijo le está yendo mal en la escuela, ¿no? Los maestros siempre son los que primero captan a estos niños, no porque tienen problemas de atención, que no necesariamente tienen que tener un trastorno de déficit de atención, simplemente están ya tanto tiempo en las redes que ya no tienen lo que llaman el span de atención, de lo que tendría un niño que no está tan expuesto, La ventana ¿no? de atención. La ventana de atención. Entonces, yo creo que eso es un indicador que hace menos amigos en la vida real versus la vida digital, ¿no? Que está más aislado, que lo siento como con un estado de ánimo un poco más bajito. Es para los niños que los padres pueden hacer esa detección. En los adolescentes puede ser, por ejemplo, pues tener una ideación suicida, ¿no? Que puede ser una ideación franca, o puede tener ideas de daño, o sentirse mal, o sea, simplemente sentirse como desalentado, desconsolado, que la vida no es lo que ellos pensaban, en fin, esos creo que son los indicadores. ¿Y qué tratamientos hay para tratar este tipo de trastornos? Bueno, en los adolescentes y en los adultos jóvenes los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de ansiedad son generalmente los más frecuentes. Eso porque no estamos hablando de los trastornos mentales graves, que serían la esquizofrenia, los trastornos bipolares, etcétera. Pero en lo que consideraríamos que es como la variedad más común que encontraríamos en estos usuarios problemáticos, podría ser como problemas en autoestima baja, que se están comparando negativamente con sus compañeros, que no les gusta cómo se ven, y que en general tienen como un ánimo decaído. Oye, a ver, me interesa pensar en el tema de las redes sociales, en el uso de las redes sociales, porque es algo tan extendido, el uso problemático, es algo tan extendido que también siento que de pronto a lo mejor los maestros o los padres, como dijiste hace rato, no se salvan necesariamente de esto. ¿Cuál podría ser como una estrategia familiar a lo mejor? ¿Hay algunas salidas antes de llegar a psicoanálisis o con un terapeuta? ¿Hay algunas estrategias? Sí, yo creo que como con todo, es como los anuncios de aliméntate sanamente, ¿no? Come frutas y verduras, que cuando llegas a eso es que ya tienes una epidemia de obesidad y síndrome metabólico, ¿no? Pero lo que sí se podría hacer es como esta que llaman higiene digital, ¿no? Que puede haber en una casa, es decir, a partir de cierta hora los celulares se apagan, ¿no? Un niño que esté viendo el teléfono celular más allá de las 9 de la noche ya es un problema, ¿no? Una comida que está transcurriendo, todos los comensales están viendo el teléfono, es un problema, ¿no? Entonces puede haber como estas especies de tiempos libres, ¿no? De las redes y tiempos libres del teléfono y de la tablet y de todo, ¿no? Y que no se utilicen como, pues, como la niñera de los más pequeños o como este niño está como muy hiperactivo, vamos a dar la tablet para que se serene, ¿no? Sino tener conciencia de que este uso a largo plazo, no creo que tengamos todavía estudios longitudinales donde nos digan qué ha sido de estos niños expuestos a es sobreestimulación visual auditiva, ¿no? Y eso es algo que tenemos que preocuparnos porque al final de cuentas son cerebros que se están formando, ¿no? Que están aprendiendo de una nueva modalidad que es estar continuamente bombardeados por imágenes, ¿no? Y eso es algo que sí es motivo de cierta preocupación para los padres. Pero entonces la higiene digital, vamos a llamarle así, es poner límites de horarios, establecer como zonas en las que a lo mejor no se puede tener, establecer momentos en los que no se puede tener las tabletas o los celulares, a lo mejor también como controlar quiénes tienen
teléfonos? Bueno, es que ahora a niños de edades muy, muy, muy tempranas uno los ve ya con estos aparatos, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, la encuesta nacional de adicciones ya incluye el uso de teléfonos celulares como una adicción. Ya en México ya está tipificado como un problema, ¿no? Entonces ya te preguntan cuántos minutos puedes dejar de ver. No puedes dejar de ver tu teléfono. Si lo ves, si lo sientes lejos, tienes como una especie de ansiedad, lo tienes que tener cerca, ¿no? Entonces, todos esos son indicadores de que tú ya tienes como una relación, que todos la tenemos, eso no es una adicción, todos siempre pensamos dónde deja el celular, ¿no? Pero estamos siempre pensando como en los más jóvenes, los que están en formación y los que están aprendiendo información nueva, que no necesariamente la van a aprender de esa forma. Ok. Con respecto, por ejemplo, a la salud pública y a lo que está haciendo el gobierno, ¿hay alguna estrategia que esté tratando de controlar esto? ¿Y crees tú, si no la hay, que tiene que intervenir el gobierno para hacer una estrategia de salud pública? En los países europeos, donde esto sí está haciendo intento de legislación, es como monitorear la iniciativa privada, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, por ejemplo, en Canadá hace 20 años se prohibieron los anuncios de juguetes en la época de la Navidad, ¿no? Sí. Y creo que en México sigue habiendo anuncios de juguetes en la época navideña, ¿no? Sí. Entonces, es muy difícil que los gobiernos legislen con lo que la gente ve y con lo que la gente consume, sobre todo los anuncios. Pero creo que un buen inicio es no problematizar, pero sí dar como una especie de advertencia, ¿no? De que esto es un fenómeno social nuevo, somos un laboratorio social que está siendo expuesto a las redes sociales y que las redes sociales, aunque son increíblemente luminosas y promisorias para una enorme cantidad de cosas, tienen otro aspecto que no es tan luminoso y es como el uso problemático, ¿no? O la adicción. Oye, y cuéntanos una cosa, en la UNAM, en la Facultad de Medicina, ¿hay algún programa, hay algo que estén trabajando ahora? No específicamente en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, pero ahí es el sitio donde los alumnos de la UNAM acuden para servicios de medicina y de psiquiatría preventiva. Pero una cosa importante, por ejemplo, que tiene que ver con las redes es la expansión de la telemedicina. Ahora tú puedes tener una consulta con un psiquiatra o con un psicólogo, ¿no? A través de tu teléfono, de tu tablet, ¿no? Y esa es la parte increíblemente promisoria de las redes, ¿no? Positiva. Sí. Entonces sí, en el Departamento de Psiquiatría hay consulta privada, presencial, perdón, y hay consulta por telemedicina. Las gentes, lo que se ha visto es que se reduce el tiempo de traslado, hay mucha más adherencia terapéutica, porque la gente dice, no, es que tengo que viajar 2 horas, tengo que sentarme, tengo que esperar, ¿no? Los tiempos de espera se recortan, pues porque la gente está continuamente en Zoom viendo a los pacientes. Entonces, esos son los aspectos increíblemente benéficos. Y bueno, y la pandemia claramente sacó del closet a la salud mental y a la telemedicina, ¿no? Claro. ¿Una conclusión que quisieras darle a nuestro público sobre la salud mental en general? Sí. La salud mental es como cualquier forma de salud. Es una forma de salud como estar preocupado por el peso, el índice de masa corporal, la hipertensión, y un poco como desestigmatizar, ¿no? Cuando la gente no se siente muy bien, cuando siente que está como teniendo pensamientos que antes no tenía, que son medios automáticos, medios negativos, ¿no? Acudir con un especialista. Y eso sí creo que la pandemia fue de las pocas cosas positivas que nos trajo, ¿no? La gente tuvo como mucho más conciencia de cómo se estaba sintiendo, esta cosa de hacer home office, de no estar expuesto a tus compañeros de trabajo, la sensación de soledad, de aislamiento. Son cosas que ahora en México ya se hablan como mucho más libremente de lo que se hacía antes, y eso creo que es de las cosas positivas que nos ha traído el confinamiento. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber venido para acá. Ahora vamos a una cápsula más que se llama Voces del Psicoanálisis en tiempos de pandemia. Mi nombre es David García Lozano, soy practicante del psicoanálisis y bueno, pues me encuentro trabajando en el Instituto Psicoanalítico Nezahualcóyotl. En realidad, este libro surge a raíz precisamente de este gran acontecimiento de la pandemia, por la gran necesidad de la población de hablar, de analizar, de asimilar lo que nos estaba ocurriendo. En el Instituto Psicoanalítico Nezahualcóyotl quisimos dar un espacio para que esto fuera posible y organizamos un simposio que llevó ese nombre, y ahí es como surge el libro a partir de estos trabajos que se presentaron ahí. En primer lugar, nos dimos cuenta que fue un acontecimiento que trastocó nuestra vida en todo el planeta,
y que los efectos psíquicos empezaron a brotar por todos lados. Y entonces decidimos reunir a todo este grupo de psicoanalistas que estaba haciendo trabajos principalmente sobre las cosas más acuciantes, ¿no? El personal de salud, cómo estaba enfrentando el desborde de problemáticas dentro de los hospitales llamados COVID en ese tiempo, ¿no? Y que ellos estaban arriesgando su vida, muchos se contagiaron, incluso murieron. Probablemente una de las cosas más trágicas era cuando alguien perdía a un ser querido en estas circunstancias, porque no se tenía derecho a veces ni siquiera a que les entregaran el cuerpo y lo pudieran reconocer. Los metían en unas bolsas, vigilaban que no fuera a contagiar y los cremaban. Y esto trae como consecuencia que no se pudieran hacer ritos fúnebres, los cuidados mortuorios del cuerpo, que no se pudiera contar con algo tan valioso para asimilar un duelo como es justamente el apoyo colectivo, el llorar en grupo, el acompañarse y sobre todo realizar rituales, ¿no? Para asimilar la pérdida. Y nosotros sabemos que esto va a traer consecuencias graves. Me parece que son una gran oportunidad para que la comunidad, que por mucho tiempo no tuvimos espacios presenciales para poder compartir la cultura, compartir el conocimiento, pues que ahora podamos regresar a la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, donde todos nuestros estudiantes universitarios puedan llegar ahí y enterarse de lo que los psicoanalistas están aportando en esta historia de nuestro tiempo, porque a nosotros los que sobrevivimos nos toca contarla. Y estamos de vuelta. Julieta, ¿qué le recomendamos al público? Pues hay muchísimas actividades y hay una en especial que yo quiero recomendar que se llama Un escritor entre ruinas. Es la presentación de un libro sobre Jorge Ibargüengoitia, que es uno de mis héroes literarios de todos los tiempos. La presentación es este 2 de marzo a las 17 horas. Lo presenta Ana García Bergua, Víctor Díaz Arciniega y el propio autor, que es Alejandro Lambarri. Y es muy relevante porque son los 40 años de la muerte de Jorge Ibargüengoitia, se cumplen esos 40 años, se murió en noviembre de 1983, y es un escritor que no ha perdido vigencia con el paso de los años. No solo no ha perdido vigencia, sino que ahora me parece que tiene mucho más interés para mucha gente de ser leído. Es una gozada absolutamente leerlo. Y fue un escritor que batalló mucho en un tiempo en el que la literatura era como muy formal, se pensaba que era como todo tenía que ser más o menos cuadrado. Y entonces este autor como que puso por encima, digamos, la broma, la ironía, en fin, una serie de cosas, y vale muchísimo la pena entonces venir a ver esta presentación del libro y desde luego llevárselo. Exacto. Yo elegí dos actividades, dos presentaciones. El empoderamiento de niñas y mujeres a través de la educación lo coordina Patricia Galeana, y el siguiente es narrativas, tiempo de pandemia, COVID-19, de varios autores. Pues ambos libros interesantes. Yo ahora tengo unas recomendaciones de libros, porque esta es una feria de libro, que no se nos olvide. Y aquí hay pues un chorreo de libros, muchísimos, hay montañas de libros. Y hay una novela que quiero recomendar que es de un joven autor que se llama Jorge Comensal, que se llama Este vacío que hierve. Es una cosa bastante extraña y muy peculiar y muy interesante y divertida, porque así es también Jorge Comensal. Y hay un libro de poesía de la poeta y ensayista Karen Villeda que se llama Ana y Hans. Está publicado en el Fondo de Cultura Económica y es sobre Hans Asperger y las cosas que pasaban con una de sus pacientes. Es también un libro muy interesante. ¿Y tú qué traes? Pues yo, a propósito del tema de salud mental que hemos venido hablando en este programa, pensé en 3 libros preciosos. Uno de Piedad Bonet, que se llama Lo que no tiene nombre, en donde ella habla sobre el suicidio de su hijo, algo sumamente trágico, fuerte, pero es una resignificación muy hermosa que hace ella a través de la literatura. El otro es de Alicia Kopp, se llama Hermano de Hielo, y habla sobre el autismo de su hermano, también pegado a la salud mental. Y el último es El Diario del Dolor, de María Luisa Puga,
un libro que está recientemente publicado por Libros UNAM, una delicia de libro. María Luisa Puga es una de las protagonistas de las letras mexicanas de los últimos años y ese libro es bellísimo y es doloroso también, pero es fundamental leer a María Luisa Puga. Y con esto, con estas recomendaciones nos despedimos. Les agradecemos habernos acompañado en una emisión más de Días Feriados y muy pronto nos volvemos a ver. Nos vemos mañana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de comentarnos y estamos atentas. Gracias por acompañarnos.